cual recibe su nombre. También es una inflamación crónica, pero se le llama hacia el granulomatosis. ¿De acuerdo? ¿Okay? ¿Cuándo decimos que una inflamación es aguda? Cuando es un inicio rápido. Ya. Es medio político. También, no. Decimos que algo es agudo, que es lo que se inicia, ¿cierto? ¿No es cierto? Entonces, para decir que es agudo, tenemos que tener en cuenta que el leucocito va a estar en mayor cantidad. ¿Qué leucocito? ¿Ah? Los neutrófilos. ¿Y por qué razón? ¿Ah? La inflamación aguda, nosotros vamos a mencionar que predominan los polimorfos nucleares o neutrófilos. ¿No? Neutrófilos. ¿Se acuerdan ustedes del hemograma? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Entonces el hemograma hay que tenerlo siempre en cuenta porque va a ser un indicio de qué proceso, en qué tiempo o en qué estadio de evolución de esa enfermedad se encuentra el paciente. ¿No? ¿Y qué comprende el hemograma? El hemograma considerando numeración y fórmula. El conteo de células sanguíneas. Ya, el recuento de células, sobre todo leucocitos, ¿no es cierto? Entonces, porque cuando usted ya lleva al laboratorio, Sí. ¿ah? Sí. ¿No? El diagnóstico por laboratorio no. No, pues creo que lo hacen en clínica, ¿no? El próximo ciclo. Sí. Pero sí han llevado en histología lo que es el hemograma, ¿o no? Sí. ¿Les han mencionado Sí, sí. la fórmula leucocitaria? La forma. O sea, desviación de la izquierda, eso. No. Ingresa eso, ¿no? Ingresa lo que es desviación a la izquierda. Una forma de mencionar también que hay una inflamación un poco más acentuada, ¿no? Pero el hemograma, por lo general, les va a informar a ustedes la cantidad de leucocitos. La cantidad de leucocitos siempre se da en unidades absolutas, ¿no? Y en muchos textos va a figurar de que puede ser de 6.000 a 9.000 leucocitos por ¿qué unidades? Por milímetro cúbico. ¿De acuerdo? Esas son cantidades absolutas. Pero la fórmula del hemograma, ¿cómo va a ser? La fórmula del hemograma. Porque cuando ustedes piden hemograma, tienen que agregar ahí numeración y fórmula. La numeración consiste en la cantidad de leucocitos. Y la fórmula relacionada con el hallazgo de los diferentes leucocitos que tenemos. Y que se da en porcentaje. Ahí sí las unidades son diferentes. ¿Okay? ¿Qué leucocitos recordamos? Los neutrófilos, o llamados también polimorfos nucleares. Aparte de los neutrófilos, Monocito. ¿ah? Monocito. Ya, recordemos monocitos, monocitos, eosinófilos. Si hay eosinófilos, también debe haber basófilos. Nos falta uno. ¿Ah? El monocito es el macrófago de la sangre. ¿Qué? No, nos va a faltar el linfocito. El mastocito no figura en el hemograma. ¿Por qué? Porque es una célula del tejido conectivo. ¿Okay? Entonces, en el hemograma figuran los elementos celulares que vamos a tener en sangre periférica.
Y en sangre periférica son los elementos maduros de los leucocitos. ¿No es cierto? Solamente hay uno que es el más joven de los neutrófilos. ¿Cuál es? Que puede figurar en el hemograma. ¿Cuál? Porque los neutrófilos, recordemos, el neutrófilo por lo general puede tener 1, 2 o 3 ¿Neutrófilos abastonados? segmentos nucleares, ¿no? Que pueden ser segmentados, por eso se llama también segmentado a los neutrófilos, porque puede tener 2, 3, 4 segmentos el núcleo, ¿no? Mientras se indica de que mientras más segmentaciones tenga, ese neutrófilo es más viejo. ¿Sí? Y vamos a tener otro considerado neutrófilo, que es el elemento neutrofílico más joven, que como ha dicho su compañero es el abastonado. Se le denomina así porque tiene la forma de bastón y es el elemento leucocitario más joven de nuestro organismo. ¿Okay? Y debemos de considerarlo también. Está considerado dentro de los neutrófilos. ¿Okay? Por eso en general se da cantidades de neutrófilos. Y les mencioné de que estas cantidades de los leucocitos se dan en porcentaje, ¿no? Lo que quiere decir que el total de todos estos debe sumar 100%. Entonces antes se utilizaban las láminas del hemograma y ahí contaba uno por uno cada leucocito, ¿no? Entonces llegaba a obtener muchas veces, dentro de la fórmula normal, los neutrófilos van a abarcar entre el 60 al 70%. ¿Okay? Eran los elementos más numerosos. ¿Okay? Los segundos elementos que estaban en cantidad también considerable son los linfocitos. Estaba en un porcentaje de 20 a 30%. Y los otros elementos estaban en menos porcentaje. ¿Sí? Por ejemplo, los eosinófilos figuran entre 2 a 0,5% dentro de lo normal. Los basófilos casi no hay. A lo mucho puede haber uno. Y los monocitos pueden estar entre 0,5 y 0,8%, ¿no? Entonces, cuando uno realiza el hemograma tiene que ver, ¿no?, qué elementos hay contando 100 leucocitos en total. Por eso se da en porcentaje, no se olvide. Pero hoy en día ya no se necesita observarlo y clasificarlo cada uno. Hoy en día las máquinas que utilizan muchos laboratorios, incluso en algunos hospitales, ¿no?, ya no requieren de que el tecnólogo o el técnico estén haciendo el hemograma así en forma visual, sino que la máquina directamente les envía el resultado. Les envía el resultado en cantidades totales, también les envía el resultado en porcentaje de cada uno de los leucocitos y adyacente a ellos cuánto corresponde en relación al total, ¿no? Entonces también le da en cantidades absolutas. Antes, para calcular cuántos neutrófilos había, teníamos que hacer una regla de 3, ¿no?, para poder obtener esa cantidad. ¿Sí? Pero se siguen considerando estos porcentajes, ¿no?, y la cantidad máxima. Para algunos laboratorios, el máximo valor del total de leucocitos puede llegar hasta 10.000, pero el laboratorio tiene que enviarle sus valores, los valores normales que considera siempre. Y ustedes con esos valores normales van a deducir qué alteración hay en el paciente, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, los polimorfos nucleares, que pueden ser los neutrófilos y los abastonados, ¿no? El abastonado, repito, es el elemento más joven que tenemos en sangre periférica.
¿Por qué no se mencionan los mielocitos, metamielocitos, promielocitos? ¿Por qué razón? Porque los mielocitos, promielocitos, metamielocitos son los elementos originarios de los neutrófilos, ¿no es cierto? Y son células inmaduras. Deben estar solo en la médula ósea, no deben estar en sangre periférica. ¿Qué pasa si encontramos estos elementos en sangre periférica? ¿Qué tendrá el paciente? Si hay elementos inmaduros en su sangre periférica, en su hemograma. Así es, el cáncer a la sangre, hay leucemia. Y eso hay que repetirlo varias veces, controlar bien y ver bien la lámina si es que se trata de esos metamielocitos o mielocitos, ¿no? Para tener la seguridad de que ese paciente tiene una leucemia. ¿De acuerdo? Entonces, en sangre periférica no debe haber elementos inmaduros o predecesores de la serie blanca. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, veamos otra aclaración. ¿Okay? Ustedes están viendo estos porcentajes y desde ya pueden deducir por qué los neutrófilos son los primeros en acudir a defendernos. ¿Por qué razón? Porque están, claro, están en mayor cantidad. Y ustedes en sus textos van a encontrar de que a los neutrófilos los califican como los soldados de nuestro organismo, en comparación con cualquier ejército. ¿Quiénes son los primeros en afrontar una guerra? Los soldados, ¿no es cierto? Entonces, como los neutrófilos están en mayor cantidad, son los primeros en acudir. Por eso se le denomina así, son los soldados de nuestro organismo, ¿no es cierto? Bien, entonces, en un proceso agudo vamos a tener el incremento de estos neutrófilos, siempre. Entonces, cuando ustedes vean un hemograma y encuentren de que los neutrófilos están incrementados, y lo van a saber por el porcentaje que se indique, ¿no? Van a decir que está en un proceso agudo. Si no, cuando alguien ha sido operado de apéndice o apendicitis, nadie, esperemos, o sí. ¿Qué examen hicieron en cuanto al hemograma? Claro, se pide de preferencia, en todo paciente se le pide el hemograma. Si ha incrementado el número de neutrófilos, está en un proceso agudo. Lógico que eso tiene que confirmarse con otros hallazgos clínicos, al examen clínico, ¿no? En algunos casos piden hasta ecografía del apéndice, ¿no? Pero lo mandatorio es de que clínicamente el paciente tiene dolor abdominal y se le llama dolor abdominal agudo porque aparece de un momento a otro. Y ese dolor se localiza. ¿Dónde está ubicado el apéndice? En la fosa ilíaca derecha. Entonces se examina esa zona para confirmar si es apendicitis. Y ustedes van a encontrar una serie de nombres en esas maniobras que realiza el médico para examinar o encontrar el signo característico. Entre ellos la maniobra de McBurney, ¿no? La maniobra de Bloomberg también, o el signo de rebote, digamos, ¿no? Signo de rebote, ¿por qué? Porque presionan la zona de la fosa ilíaca derecha y sueltan de inmediato. Ahí siente más dolor el paciente que tiene apendicitis. Entonces también señala positivo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta el cuadro clínico y lo que es el hemograma. El hemograma nos confirma que es un proceso agudo. ¿De acuerdo? ¿Okay? Ahora, no solamente se incrementa el porcentaje, también se incrementa el total de leucocitos, porque si esto aumenta, también aumenta el total.
Y se considera que puede ser mayor a 10.000 hasta 12.000 en muchos casos, ¿no? Los cuadros agudos por el incremento del leucocito. ¿Y qué va a pasar en un proceso crónico? Debe aumentar los linfocitos. ¿Ah? Hay aumento de los linfocitos. Hay liquidación de Así es. izquierda. Por algo se le llama a estos elementos polimorfonucleares. ¿Okay? Y el linfocito es de esta forma más o menos, ¿no? Casi todo es núcleo, muy poco citoplasma. ¿Okay? Y es el leucocito más pequeño que tenemos en nuestro torrente sanguíneo. ¿Okay? Y el otro elemento, que es el más grande, ¿no? Que tiene un núcleo arriñonado según la descripción, ¿no? ¿Corresponde a qué célula? ¿A qué leucocito? ¿Qué leucocito será? Muy bien, así es el monocito. Siempre es el leucocito más grande, ¿no? Más grande que el neutrófilo, tiene alrededor de 15 micras, el neutrófilo puede llegar hasta 12 micras de tamaño, ¿no? ¿Qué tienen en común estas dos células? ¿El mismo origen? Las dos son células sanguíneas, de hecho. Pero ¿qué tienen en común? ¿Por qué a esto se le llama polimorfonucleares? Porque el núcleo tiene diferentes formas. Es bilobulado. No. Porque parece polimorfo, porque varios núcleos, y parece que tiene Claro, tres núcleos. no es que tenga varios núcleos, el núcleo está diferentes formas, ¿no es cierto? Pero en estos, ¿cómo se le llamará? El que parece medio riñón es el monocito. Es el monocito. Y el más chiquito es el linfocito. A estas células se le llama mononucleares. Porque ¿qué tienen en común? Le preguntaba. Un solo núcleo. Por eso se le llama mononuclear. ¿Sí? Entonces, ¿qué células predominan en la inflamación crónica? El linfocito. Por lo general se menciona el linfocito, pero también los monocitos. Predominan los mononucleares. En la inflamación aguda, los polimorfonucleares. ¿Okay? Y en la inflamación crónica, los mononucleares. ¿Sí? Entonces, cuando tengan un hemograma y puedan decirle o puedan deducir ustedes que un paciente está en la cronicidad de enfermedad, ¿qué va a haber? El conteo de glóbulos blancos. Incremento en porcentaje de los linfocitos. Pero el total puede estar aumentado o puede estar normal. No siempre puede aumentar. Pero los linfocitos sí van a estar incrementados y también los monocitos. ¿De acuerdo? Entonces los mononucleares van a ser el índice de que el paciente tiene una inflamación crónica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso, ¿cuánto es el tiempo de evolución en una inflamación aguda? Hasta 7 días. ¿Hasta? 7 días. ¿Cuánto? 7 días. ¿7? De 4 a 7 días es dura. Hoy en día se considera a lo mucho 4 días. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el tiempo de vida media de un polimorfonuclear o un neutrófilo? 12 horas. Puede llegar hasta los 4 días. Por eso se le considera que la inflamación aguda puede ser hasta los 4 días. En cuanto al tiempo de evolución. El texto de Robin postula de que el leucocito muere a las 48 horas, 2 días. Más rápido todavía. ¿Cierto? ¿Y cuándo consideramos que es crónica en tiempo de evolución? Máximo hasta 4 días de la inflamación aguda. ¿Y la crónica?
4 días. Claro, 7 días, mayor a 7 días, siempre. ¿Sí? Mayor en cuanto al tiempo de evolución a 7 días. ¿Sí? Antes, cuando yo llevaba el curso de patología, se consideraba que había una inflamación aguda, luego consideraban una inflamación subaguda y después una inflamación crónica. ¿Okay? Y después, como otro tipo de inflamación, la crónica granulomatosa. ¿Okay? Entonces eran los clásicos 7 días en cada uno de ellos. Uno llegaba a considerar inflamación aguda hasta los 7 primeros días. Inflamación crónica del 7º día hasta el 14º día o 15º día en cuanto a evolución. La crónica granulomatosa iba más allá de los 15 días. Hasta ahora se sigue considerando así, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Hoy en día ya no se estila mencionar inflamación subaguda, ya desapareció. ¿Okay? Solamente hay aguda y crónica. Y la otra variante de la crónica que lo consideran la granulomatosa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta los actuales conocimientos sobre esta inflamación. ¿Bien? Bueno, hemos dicho que en la aguda predominan los polimorfonucleares, en la crónica los mononucleares y los eosinófilos. ¿Qué pasa si uno encuentra eosinófilos aumentados? Claro, los eosinófilos aumentan específicamente en parásitos y en alergias, enfermedades parasitarias y alérgicas. Ahí sí está aumentado. ¿Okay? Pero este incremento a veces es bastante notorio, porque a ustedes le van a decir siempre a sus pacientes, pregúntenles de dónde provienen, ¿no? ¿Dónde es su lugar de residencia habitual? ¿Okay? De repente les toca a un paciente que es de la selva, ¿no? Y viene con problemas de tipo parasitario. En esos pacientes la cantidad de eosinófilos puede llegar hasta 20%. Es bastante notorio el incremento. Y si es un paciente asmático, también puede aumentar por el proceso alérgico, ¿no es cierto? En cambio, los basófilos, que casi no hay, no lo encontramos casi en el examen de hemograma, muy raro que aumenten en un paciente. ¿Okay? A veces se menciona hasta 0 en cuanto a su cantidad, pero pueden aumentar cuando está en relación con alguna enfermedad de tipo inmunológico. ¿Okay? Entonces, ahí sí, ¿no? Hay que determinar por qué es ese incremento. ¿Bien? Entonces, básicamente, inflamación aguda e inflamación crónica. Hoy en día se considera también inflamación crónica aquellas enfermedades que no constantemente, sino que después de un tiempo otra vez se repiten, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen la bronquitis crónica. Cuando el paciente tiene periodo de bronquitis, ¿no? Un tiempo está bien, después hace otra vez el periodo bronquial, ¿no? Entonces son procesos crónicos, solo que están a repetición. ¿Okay? Lo otro, ¿qué caracteriza la inflamación granulomatosa? ¿Qué va a caracterizar a la inflamación crónica granulomatosa? La forma de granuloma. Claro, la presencia de granuloma. ¿Y cómo es un granuloma? ¿Por qué se le llama granuloma? Porque tiene acetón necrótico.
Granuloma recibe el nombre porque característicamente antes se mencionaba, parece un grano, ¿no? Pero el granuloma característico es porque presenta necrosis en la parte central. Y esa necrosis puede variar, ¿no? Una necrosis central. ¿Qué células forman el granuloma? Ya, el Langerhans. ¿Qué más? ¿Y otra célula? Ah, el linfocito, sí. Pero la célula del Langerhans, ¿qué viene a ser? Macrófago multinuclear. Ya, macrófago multinucleado. ¿Y por qué se forma ese macrófago multinucleado? Es como que se fusiona, dice. ¿Por? Fusión. ¿Por qué se va a formar? Entonces, característicamente tienen ustedes un centro necrótico. Luego van a tener un grupo de células denominadas epitelioides. Se le denomina así porque se parecen mucho a las células epiteliales. ¿Pero qué vienen a hacer las células epitelioides? ¿Qué es el monocito? Son macrófagos. Son células macrofágicas, las células epitelioides. ¿Sí? Y alrededor de este granuloma vamos a tener la presencia también de la célula mononuclear, que son los linfocitos. Incluso se le denomina que hay una corona de linfocitos. ¿Sí? Corona de linfocitos alrededor de todo el granuloma o delimitando el granuloma. Algunos autores consideran también que en el interior de estas estructuras pueden existir fibroblastos, pero en poca cantidad. Pueden haber fibroblastos. ¿Sí? Entonces, esto viene a ser el esquema de un granuloma con necrosis central. En muchas enfermedades crónicas granulomatosas va a haber necrosis en el centro del granuloma, ¿no? Dependiendo de la acción del germen. Por ejemplo, en la tuberculosis, ¿qué necrosis hay? Caseosa, ¿no? Caseosa porque se asemeja al queso, pero al queso grumoso, ¿no? Que muchos lo conocemos como requesón. Otros le dan la simbolización al yeso o a la tiza mojada, sobre todo la tiza blanca que antes empleábamos mucho en las pizarras. Si uno lo moja, se vuelve grumoso. Entonces, ese aspecto tiene la necrosis caseosa. Caseosa deriva del término casium o casio, que precisamente significa queso, ¿no? Término griego que describieron esa enfermedad y le pusieron el nombre de necrosis caseosa. ¿Sí? Bien. Pero ¿Pueden bajar la voz, por favor? recuerden ustedes, Escúcheme, profesor. aparte de esta estructura, ustedes van a tener unas células que son más grandes. Por el hecho de ser más grandes se les llama Células gigantes de cuerpo extraño. entonces células gigantes multinucleadas, como bien mencionó mi compañero, ¿no? ¿Y por qué se formarán esas células gigantes? Un solo macrófago no es suficientemente ¿Por? grande como para poder fagocitar completamente al cuerpo extraño. Entonces, La célula gigante es también una célula macrofágica y se forma porque las células epitelioides son macrófagos. Por ejemplo,
en la tuberculosis cuando hay la necrosis central, ¿no? ¿Por qué se forman las células gigantes? No, de reconocerlo sí. Cuando la necrosis pasa de necrosis a rugosidad, es porque no lo van a poder eliminar. ¿Ya? Ustedes conocen el dicho, la unión hace la fuerza. Sí. ¿No es cierto? Pues bien, la célula gigante es un macrófago, pero de mayor tamaño. Entonces, ¿cómo se forma? Por la unión de varias células epitelioides para poder hacer frente al microorganismo causal. Y a veces no logran erradicar al microorganismo causal. Más bien son vencidos y por eso es que se forma la necrosis. ¿Eh? ¿De acuerdo? No se olviden, los macrófagos o las células gigantes multinucleadas, que así se llaman, ¿no? Célula gigante multinucleada, esta de acá también, se forman por la unión de varias células epitelioides. Por eso es que tiene muchos núcleos. Y cuando tienen los núcleos así en herradura o hacia un extremo, se le llaman característicamente lo que mencionó su compañero, la célula gigante de Langhans. Cuando están así en herradura a un extremo, se le llama la célula gigante multinucleada de tipo Langhans. En cambio, la otra que tiene los núcleos agrupados, ya sea en el centro o en un extremo del citoplasma, esas sí son las células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño. Células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño. Son los dos tipos de células gigantes que pueden existir en las inflamaciones crónicas granulomatosas. Pero conforme avancen en el curso van a conocer de que hay otro tipo de células gigantes, también multinucleadas, y que se forman por la misma forma, ¿no? Por el mismo proceso, unión de otras células. ¿Sí? ¿Quería preguntar algo? ¿Cómo? ¿Estamos en hora? Ya. Entonces, proyectemos el... ¿ya? Entonces, terminamos con nuestra... Entonces, los dos tipos de células gigantes en inflamación crónica granulomatosa, y podemos tener también en otros casos, por ejemplo, la célula de Sutton, también es una célula gigante multinuclear. ¿En qué caso? ¿No? Que se ve en otros casos, en otros procesos. Sobre todo pueden estar asociados a procesos distintos. ¿Sí? Otra vez la señal.